la familia de la que en vida fue amada madre, cariñosa, abuelita y bisabuelita. Señora Nicolasa Valle, viuda de Sánchez, que de Dios goce. Agradecen a la Federación de Constructores, Asociación de Constructores Contratistas Cadeco, plantel docente de la Unidad Educativa Libertad de las Américas B, Sindicato de Maestros, al segundo F de secundaria del Colegio Nacional Junín, familiares, amigos, vecinos del barrio y a los clientes del restaurante La Sede, por su solidaridad y cariño en este momento de profundo dolor y tristeza. Invitan a la misa de sus 9 días que se realizará en el Templo de la Virgen de Lourdes, La Gruta, el día lunes 10 del presente a horas 19:00 p.m. Pasada la misa, invitan a acompañar al domicilio Manuel Meleán, número 362, Sucre, marzo del 2014. El canal de la capital. Canal 4, Mundo, Visión. En el aire. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Ya vuelve Debate. Música, cultura, danza y pandillas en la entrada nativa intercultural autóctona Pucara 2014. Domingo 9 de marzo en las zonas altas de Barrio Belén, Carapuncu, y el domingo 16 de marzo en las zonas altas del Mercado Distrital Ajastambo, a partir de las 10 de la mañana. Premios en efectivo para todas sus categorías. Informes e inscripciones en la Subalcaldía del Distrito 3 y la Administración del Mercado Lajastambo. Podrán participar las juntas vecinales de todos los distritos. Ve y sé parte de esta fiesta cultural. Pucara 2014. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. Continuamos con Debate. Ya vuelve Debate. Música, cultura, danza y pandillas en la entrada nativa intercultural autóctona Pucara 2014. Domingo 9 de marzo en las zonas altas de Barrio Belén, Carapuncu, y el domingo 16 de marzo en las zonas altas del Mercado Distrital Ajastambo, a partir de las 10 de la mañana. Premios en efectivo para todas sus categorías. Informes e inscripciones en la Subalcaldía del Distrito 3 y la Administración del Mercado Lajastambo. Podrán participar las juntas vecinales de todos los distritos. Ve y sé parte de esta fiesta cultural. Pucara 2014. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. Continuamos con Debate. ¿Cómo está, senador René Martínez? Buenas noches, gracias por estar en el programa. Buenas noches, Wilson. Una agradable sorpresa estar nuevamente en los programas de los medios de comunicación de la capital. Y hablaremos del tema judicial, porque se ha manifestado desde el presidente, el vicepresidente, parlamentarios,
sobre lo que ocurre en el Poder Judicial. Ese será el tema en especial del que conversaremos hoy. Así es un tema que ha generado bastante polémica. Creo que está generando una preocupación ya nacional de un estamento que muy pocos, por lo menos de lo que ha significado los anteriores gobiernos, han querido profundizar, tocar el dedo en la llaga para poder tener una mirada crítica profunda sobre el órgano judicial. Salidas. ¿Está bien el Poder Judicial? ¿Hay que mantenerlo nomás? ¿Hay que corregir alguito? Yo creo que en algunos casos hay una excesiva relativización y miradas muy simplistas, muy superficiales, que inclusive a veces se quedan observando una regulación de forma de elección o del resultado electoral que nos ha permitido democratizar la justicia y elegir a las actuales autoridades. En mi modesto criterio el tema va en una visión estructural. Estamos hablando de una institución más vieja que el Estado republicano en su constitución. Estamos hablando de una institución que ha tenido el privilegio de manejar de manera privilegiada los intereses de la corona española. En la propia colonia, los intereses de la minería, posteriormente ya durante del desarrollo del Estado republicano, intereses privilegiados de la inversión privada, muy ligada, muy manipulada en la democracia de pactos, para hacerte un apretado resumen de lo que significa históricamente la constitución, el nacimiento de esta institución judicial. Por ese hecho, me permito señalar que en mi modesto criterio el tema es mucho más grande, de carácter estructural, porque hay que ver varios componentes: formación académica, formación personal, ética, moral, compromiso con el país. Es desde el nivel de formación. El segundo componente es la evaluación de los actores, la estructura de lo que significa el sistema judicial, los actores, los agentes, los operadores, que no solamente se resumen a jueces, ya sean individuales o colegiados, sino al comportamiento de abogados, se refieren al comportamiento del Ministerio Público, se refieren al comportamiento de coadyuvantes de la justicia en términos de investigación, Policía Nacional, e inclusive a todas esas instituciones que protegen, amparan, reivindican a estamentos mucho más débiles, como defensa de niños, como defensa de tercera edad, defensa de ancianos. Varios componentes que hacen una integralidad de actores que tienen que ver con la justicia. Otro tema es la construcción normativa de leyes, que ahí sí ya nos atinge a la Asamblea Legislativa. Vale decir que estamos frente a un momento histórico de haber gestado una nueva Constitución. Un Estado plurinacional con una nueva Constitución obliga a la discusión de una nueva visión de justicia. Por eso te decía, estamos en la oportunidad histórica de poder compatibilizar toda la economía jurídica donde desarrollan actividades los jueces, los tribunales, con la actual Constitución. Hay avances, pero hay también todavía algunos temas pendientes que seguramente es otro componente a discutir. Y el otro componente es cómo modernizamos la justicia en términos de control. Estas formas tradicionales escritas que posteriormente han generado pasos con participación de instrumentos mecánicos, y creo que yo, por lo menos, soy un convencido en este hecho, que saltemos a la modernidad computarizada, de tener registros, de tener control, de fiscalizar plazos, de hacer respetar cronología, formas y mecanismos de citaciones, de notificaciones, que no pueden escapar ya al avance computarizado, al avance de la tecnología. Si te das cuenta, son varios componentes que hay que discutir, y creo que para tener seriedad en esto, porque hay responsabilidad del Estado de dar continuidad institucional en el ámbito de la justicia, requerimos con urgencia medidas cortas, medidas a mediano plazo, y una convocatoria nacional que pueda haber de manera estructural, ya no en la tradicional forma de encarar seminarios solamente con estamentos del órgano judicial, sino abierta a la sociedad civil, donde pudieran participar diferentes instituciones, colegios de profesionales, universidades, instituciones, entidades que han hecho especialidad en el seguimiento de algunos temas, algunas materias, sociedad civil,
en sus diversas formas de organización debiera participar en este evento integral. Senador René Martínez, usted me ha hablado de varios componentes que podemos utilizarlos para evaluar, pero cuando ustedes hacían la propuesta de nueva Constitución Política del Estado, ¿tomaron en cuenta estos sistemas de evaluación? No solamente lo estoy diciendo para elegir a los candidatos, porque esa es la evaluación académica, la evaluación ética, sino la evaluación post. ¿Consideraron, pensaron? El resultado de la nueva Constitución es producto de haber hecho una consulta nacional, institucional, de varios componentes, entre estos el tema de justicia y la forma de elección de nuevas autoridades. El texto en origen obedecía no a una etapa de precalificación de la Asamblea Legislativa. Y quiero agradecerte la pregunta porque quien incorpora la etapa de precalificación fue la oposición. En la etapa de la evaluación de la Constitución, de la propuesta de Constitución, ¿qué proponían? La última, esa que hizo posta legislativa, después de que culminó su tarea la Asamblea Constituyente, se remitió a la Asamblea, al viejo Congreso Nacional, y en ese interín, en esa negociación política, porque ahí no teníamos 2/3. En lo que sí había acuerdo mayoría, era en que se elijan a los miembros del Poder Judicial por voto. Ahí ya, eso no estaba Eso en estaba discusión. establecido en la Constitución. Opositores y ustedes estaban de acuerdo. Eso ya estaba en la Constitución. Vale la pena señalar eso, que más allá de la visión que pudiera tener oposición y oficialismo de una manera diferente, había que acatar la Constitución. El procedimiento... ¿Cómo se elegían los viabiliza. precandidatos y los candidatos? El procedimiento, me refería a eso, de precalificación, se incorpora en esa posta legislativa, porque en origen no se contemplaba aquello, y creo que fue un error político de la oposición, un error histórico para mí, porque no había imaginado que a futuro una sola tienda política iba a tener 2/3. Un error de la oposición, ¿y ustedes? Se aceptó porque era negociación política. ¿Pero fue más importante para ustedes el tema de la reelección presidencial No. o este tema? No, habían varios componentes, varias modificaciones. En un programa contigo, recuerdo muy bien, al frente, habíamos discutido cuántos artículos se generaron precisiones, se ampliaron conceptos, se rectificaron, otros se modificaron, y de esa cantidad, bueno, somos responsables toda esa correlación de fuerzas políticas, y digo somos, porque tuvimos la oportunidad de estar como diputados nacionales en ese entonces. Entonces me dice, la oposición fue la que propuso que se haga la forma de etapa selección de precalificación en el Congreso Nacional. en el Congreso Nacional. ¿Cuál era la propuesta de ustedes? En origen no tenía que participar el Congreso. ¿Cómo debería ser? Directamente pasaba con una nominación abierta a ser regulada por el órgano electoral. Pero ahí vino la observación para, inclusive, de manera abierta, y se lo he dicho esto en Santa Cruz porque uno de los partícipes es Óscar Ortiz, se lo he dicho en La Paz porque uno de los partícipes es Vázquez Villamor, y se los he dicho allá donde actores que en ese tiempo fueron parte principal, protagónica a nombre de la oposición, incorporaron este tema, es que ellos consultaban y dónde participaba la Asamblea Legislativa, entendiendo, seguramente en la esperanza, de que la futura elección les podía permitir por lo menos tener cuota parte de todos quienes postularían a las elecciones de autoridades judiciales. Y eso, Wilson, si hay duda en mi exposición, hay memorias legislativas y podemos verificar en cualquier momento, pero que además no ha sido negada en varios medios de comunicación nacional, es más, fue aceptada por algunos, y creo que hay que reconocer la valentía de ese error histórico que por iniciativa y por aprobación y porque había la necesidad, porque la tarea importante era cómo hacer aprobar la Constitución por el veredicto del soberano, ese referéndum al que esa negociación política, conjuntamente varios otros puntos, había culminado en esa determinación de ese Congreso. Resumiré lo que yo he entendido y usted me confirma o corrige algo. Cuando se negociaba el texto de la propuesta de Constitución Política del Estado, que después fue al referéndum, el MAS y sus aliados tenían la propuesta de que
las nominaciones sean directamente por el Tribunal Supremo Electoral, que ellos califiquen quiénes están habilitados y En quiénes origen, no. en origen. ¿Qué significa en La origen? propuesta inicial. La del MAS y La sus aliados. negociación política permitió incorporar la fase de precalificación, estoy hablando ya del procedimiento de elección estrictamente de autoridades judiciales, con iniciativa de la oposición para incorporar esta etapa de precalificación por el Congreso Nacional. Mientras ustedes decían que sea en el Tribunal Supremo Electoral, la oposición dijo que sea en el Congreso. Así es. ¿Alguien habló de los 2/3, la oposición, ustedes? No, en absoluto, nadie. Porque se aprobó por 2/3 No, la nadie. nómina de candidatos. Por eso, nadie se imaginaba lo que a futuro el soberano iba a determinar con su voluntad colectiva nacional. Nadie se imaginaba. Han pasado ya años. Se ha hecho esa selección, se ha hecho la elección y se tiene este Poder Judicial. ¿Este Poder Judicial será mejor, igual o peor al anterior? No sé cuándo habrá estado bien. Te hacía esta relación de antecedentes del horizonte histórico desde la constitución de este órgano y siempre ha estado con observaciones, con bajos calificativos. Hay barómetros, no solamente en América Latina, en Europa, en el mundo, que han estado, inclusive, y te resumo en una frase, porque me gustó de un analista y un experto en materia internacional que nos decía, no nos olvidemos que los bolivianos inclusive hacíamos consigna desde la opinión popular, cuídate de la mujer de tal parte, cuídate de tal estado y cuídate de la justicia boliviana. Recordarás, muy famoso entre los abuelos, eso te está mostrando de que de nacimiento estos males recurrentes, que después fueron males históricos, hoy tocan fondo y por eso creo que la responsabilidad nuestra tiene que tener una mirada estructural, una mirada profunda sobre esto. Usted me dice, hoy tocan fondo. Quiere decir que peor no puede estar. Yo creo que hay que reconocer, y lo habíamos dicho públicamente, no solamente nosotros, modesto ciudadano, senador hoy René Martínez, sino el propio presidente de la República, de que el eslabón más débil de este proceso es la justicia. En esa suerte de intención de democratizar se ha dado un gran avance. Hoy tienes una diversidad cultural de expresiones, perfiles que otrora eran jamás, ni siquiera imaginados, hoy tienes como presencia, pero no era suficiente democratizar estos hechos, sino ingresar a un verdadero debate. Así como tienes un nuevo Estado, tienes una nueva Constitución, obligatoriamente tienes que construir una nueva visión de justicia a la altura del Estado plurinacional, dejando de lado los males de la vieja estructura con esa visión colonial, ritualista, llena de formalidades que no hacen otra cosa que generar mecanismos de dilación que nos permite entrar en un largo peregrinar para buscar justicia. Ha habido una propuesta para que la justicia cambie. Ha sido esta elección, es como la movilidad no esté funcionando bien y entonces dice, llevaré al mecánico, haré arreglar, y si el mecánico nos devuelve y le decimos, pero sigue igual, pues no, antes estaba mal. A eso le llamo, Wilson, reduccionismo y simplismo. El tema estructural no puedes comprimirlo simplemente a la regulación de forma de elección. Y la pregunta del millón, y que está en debate con analistas en varios lugares, no solamente en el país, en América Latina, ¿habrá sido democrático que 5 dueños o 6 dueños de partidos políticos elijan a autoridades judiciales? ¿O es más democrático el haber asumido esta nueva modalidad con el voto popular? Que hay que hacer ajustes en la convocatoria y en esa forma de preselección, modificando, suprimiendo o la ruta que puedas incorporar, cierto, para tener un avance mayor. No olvidemos un comportamiento de una oposición que no solamente tuvo un mal cálculo político, sino también no tuvo la visión desde un principio de la apertura del proceso de la Asamblea Constituyente. Le dijo no a la Asamblea Constituyente, le dijo no a la Constitución, le dijo no a estas elecciones judiciales. Hizo campaña para que la gente no se presentara con perfiles, que además entre bolivianos y bolivianas tenemos bastantes conocidos en el mundo de la formación jurídica académica, que con el solo nombre de haber incorporado la posibilidad de hacerlo en cada departamento, podían haber ganado. Ese hecho hoy, tarde para arrepentimientos,
fue un equívoco atrincherarse con ese no a todo, sabiendo muy bien que estabas tú en un momento ya de definiciones de cumplimiento de Constitución, porque la Constitución establecía así de que las nuevas autoridades sean, para democratizar estos espacios del órgano judicial, sean por voto, por sufragio, con participación del soberano. Le vuelvo a poner el ejemplo. Si mi movilidad está mal, llevo al mecánico, el mecánico se supone que me tiene que entregar una movilidad en mejor estado. Así es. Y si no me la entrega en mejor estado y me dice, es que el otro maestro es el que ha propuesto hacer algunos arreglitos, yo le voy a decir, pero por favor, le he traído para que me lo arregle, no para que siga por lo menos igual. ¿Qué hay que hacer para que la justicia no esté por lo menos igual? Una mirada profunda, una mirada estructural, una evaluación de comportamiento de todos los agentes que, estos se llaman así en términos doctrinarios, aquello que nosotros llamamos operadores políticos, tengan un apego a la aplicación normativa. No hay más estos hechos que pudieran, en algunos casos, distorsionar el cumplimiento, el buen cumplimiento de aquello que la sociedad ha permitido elegirles como autoridades judiciales, cumplan ese papel, cumplan con estricto apego a la norma, a la ley. Para darte un ejemplo, hemos hecho esfuerzos por modificar en materia penal un tema muy concreto que pueda permitirse el rechazo directo de incidentes que simplemente tienen afanes dilatorios. Nos preguntamos cuántos jueces cumplen. Muy poco. Del otro lado, la propia institución ha generado una instancia de control y de seguimiento al comportamiento de jueces. ¿Cuántos sancionados tenemos en el país? Muy poco. Esto ya nos llama la atención, por eso te decía, soy un convencido de que no podemos seguir en evaluaciones, en diagnósticos que son reiterativos, que son recurrentes, que van a seguir saliendo las mismas conclusiones si es que seguimos en un mismo circuito cerrado y en un mismo estamento. Tenemos que dar apertura a la sociedad civil porque el tema de justicia, Wilson, no es problema solamente de abogados, es problema de la sociedad en su conjunto. Y usted está hablando ya de ese otro componente, las leyes, la modificación de las normas, que será por parte de los miembros del Poder Judicial y también por parte de los miembros del Poder Legislativo. Pero, ¿es problema de personas este Poder Judicial? Entiendo que tiene también, porque hay bastantes denuncias, del comportamiento no apropiado de algunos impartidores de justicia, individuales y colectivos. Invito a la ciudadanía. Acá estamos hablando la única diferencia de una autoridad pública de esta naturaleza que debiera tener y actuar con vocación de servicio es el apego a la ley. Pero en muchos de los casos, y lo han reconocido algunas de las principales autoridades en esta primera relación que hemos tenido como Comisión de Justicia en la Cámara de Senadores, al reconocer que hay casos críticos que con antecedentes han tenido inclusive varios procesos disciplinarios que nos están mostrando un semáforo rojo a determinadas personas. Por supuesto que hay excepciones, por supuesto que hay grandes esfuerzos que seguramente vía estas excepciones hacen esfuerzos por tomar actuaciones transparentes, oportunas, con celeridad, con transparencia, no subordinados a intereses políticos, no subordinados a intereses económicos, pero bueno, son los menos. Los más tienen una lógica y una visión colonial que ha permitido arrastrar esas viejas formas, esas viejas taras que con la dilación ya generan mecanismos de corrupción. A grandes males, grandes remedios. Crisis política en el país, reducción de mandatos. No ha ocurrido una sola vez, ha sido más de una ocasión. ¿Podría ocurrir reducción de mandato en el Poder Judicial? Hay varias miradas y creo que esto está marcando un termómetro o un semáforo para ser para apropiar el ejemplo, porque la mirada de la justicia, la ventana con la que la comunidad ciudadana mira la justicia, está en materia penal. Está allá donde ocurre una violación, allá donde hay un ajuste de cuentas, allá donde hay un ajusticiamiento directo, allá donde hay violencia exagerada consumando delitos criminales,
y creo que ese hecho ha permitido con legitimidad, en algunos casos en el tema de violación, hasta de castración, formas y mecanismos de poder penalizar con mayor gravedad la consumación de estos delitos. Y por supuesto que una de aquellas es que haya criterios que pudieran permitir la revocatoria de todos. Alguien lo dijo, que en mi modesto concepto no es responsable un criterio de esa naturaleza, acortamientos de mandato, y que creo que si somos responsables asumiendo nuestra propia Carta Constitucional, porque una de las responsabilidades de Estado es continuidad institucional, porque hay un universo de litigantes que día a día están corriendo plazos, están en instancias, están en apelaciones, es que hagamos un paralelo de parar esos semáforos rojos más allá del nivel jerárquico donde se presente la corrupción, donde haya antecedentes de consumación de delitos y podamos investigar y en su caso procesar, y en paralelo tengamos que discutir en eventos de carácter nacional con apertura a la sociedad civil medidas como el que te señalaba, esas medidas urgentes que pueden tener mayor efectividad de control y comportamiento de abogados y de jueces, que nos permitan avanzar a mediano, a corto plazo y finalmente a un evento que nos pueda permitir generar dentro de un proceso, así sea corto, la apertura de debate de ejes temáticos que tienen que ver con esos componentes estructurales que te había señalado en principio. Ha habido este tema de reducción de mandato. Creo que hasta usted ha tenido que reducir su mandato. En el ámbito político, en el sí. Ámbito político. En el ámbito judicial hay establecidas los mandatos y los periodos definidos, y no conozco, por lo menos en lo que ha significado en la historia de esta institución, que haya podido haber una propuesta que haya cortado estas posibilidades por esta crisis, que en algunos casos, te reitero, más parecen estar en pugnas de intereses muy particulares, ajenas a la tarea misma de impartir justicia. Parece ser que algunos se han dedicado a hacer más bien atrincheramientos, posicionamientos territoriales, a la discusión y a la pulseta de nombramiento de cargos o de gente que cree que se construye entornos en esta estructura nacional que lamentablemente más que cumplir esas cosas debiera estar más bien peleándose contra la injusticia, peleándose contra el narcotráfico, peleándose contra las violaciones, contra el abuso de la niñez, varios componentes que la sociedad civil en distintos momentos ha hecho denuncia por distintos medios en todo el territorio nacional. En el Tribunal Constitucional es posible el revocatorio, solo en la única instancia judicial. Por eso los demás dicen, me han elegido por determinado tiempo y no hay forma de moverme. Sin embargo, una decisión política, en el poder, no estoy hablando de política partidaria, política entre partidos y política institucional, ¿podría ser que se les pida su renuncia a los miembros del Poder Judicial? Yo reitero, soy un convencido de que este debate debiera provocarnos una mirada paralela, tomar medidas de urgencia, porque eso es lo que le interesa al universo litigante, y en paralelo hacer un ajuste de evaluación de estos perfiles, de quienes medianamente cumplen con apego a la ley, medianamente tienen la celeridad normal del despacho de procesos. Hubo un evento nacional donde fuimos invitados y uno de los consultores señalaba cantidades numéricas de primera instancia, de segunda instancia y de tercera instancia. Estos porcentajes de aprobación nos mostraban una ruta inequívoca que nosotros habíamos concluido con otro ejemplo de que la primera instancia parece ser la instancia que recibe, como es normal, la mayor cantidad de causas. Esta instancia resuelve unas cuantas para justificar su trabajo y su sueldo que tiene como salario, remite a la segunda instancia. Esta instancia hace un trabajo muy similar, vale decir que en última instancia llega casi la misma cantidad de un inicio. Otros estados, otras sociedades, la europea, la americana, que están en avanzada, hacen a la inversa. La primera instancia es la que liquida la mayor cantidad, porque se supone que no todos son los casos complejos, y esta pasa a la segunda instancia, los casos que ya son un poquito más complicados,
Y la última instancia de casación o la instancia mayor simplemente llegan un limitadísimo número de casos verdaderamente complejos. Entonces estamos en una lógica, y cuando el presidente nos dice un cambio de mentalidad urgente en los jueces, en los tribunales, está apelando a esta visión que no parece tener un compromiso con el país, un compromiso con sus tareas y menos un apego de aplicación plena de la norma que puede permitir ir avanzando con mayor celeridad en el despacho de todos estos procesos. ¿Se puede titular crisis en el Poder Judicial? Yo creo que sí, porque te decía, ningún gobierno como ahora ha abierto este tema, sino ha preferido hacer una suerte de transacciones, un poco generar una suerte de transacción de simplemente discutir presupuestos para después estar con la comodidad de dejar a su suerte la justicia, y es a donde hasta ahora hemos llegado. Esta oportunidad, ¿por qué la considero histórica? Porque en la medida en que has transformado el Estado, obviamente era parte de ese proceso de apertura de la Asamblea Constituyente para tener una nueva Constitución, y eso te permite este momento histórico de consolidación del proceso del Estado plurinacional para ingresar a ese proceso de compatibilización con nuestra nueva Carta Constitucional, toda la economía jurídica, y discutir esos otros componentes más de carácter estructural. Y si entonces acepta que hay crisis en el Poder Judicial, después de la pausa seguiremos hablando de este tema. Por supuesto que sí, Wilson. Ya vuelve Debate. Música, cultura, danza y pandillas en la entrada nativa intercultural autóctona Pucara 2014. Domingo 9 de marzo en las zonas santas de Barrio Belén, Carapuncu, y el domingo 16 de marzo en las zonas altas del Mercado Distrital Ajastambo, a partir de las 10 de la mañana. Premios en efectivo para todas sus categorías. Informes e inscripciones en la Subalcaldía del Distrito 3 y la Administración del Mercado Lajastambo. Podrán participar las juntas vecinales de todos los distritos. Ve y sé parte de esta fiesta cultural. Pucara 2014. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. Equipo de búsqueda y rescate SAR Ejército Chuquisaca. SAR Ejército Chuquisaca es una institución de servicio a la comunidad en atención de emergencias y rescates. Ven y atrévete para ser instruido integralmente en materias militares como orden cerrado, entrenamiento físico militar, sobrevivencia, comunicaciones, campismo, asimismo materias de especialidad SAR, como primeros auxilios, manejo de cuerdas, montañismo, natación, desastres, búsqueda y rescate en tierra y agua, con el único fin de cumplir la sagrada misión en áreas aisladas o de difícil acceso. Regimiento de Infantería 2 Mariscal Sucre. Inscripciones en la Región Militar número 4, calle Ravelo número 1, SAR Ejército Chuquisaca, para que otros puedan vivir. Jóvenes en una acción voluntaria sin fines de lucro. Te esperamos para salvar vidas. El pueblo le dijo no a la instalación de molienda y embolsadora de Pansese en Santa Cruz. Con una multitudinaria participación del pueblo, la marcha convocada por el Comité Cívico mostró su compromiso con la defensa de los intereses del departamento y rechazó los intereses sectarios y personales que intentan localizar la molienda de cemento y embolsadora de Pansese en Santa Cruz. El pueblo no lo va a permitir y que está dispuesto a seguir combatiendo en las calles, otro tipo de medidas mucho más radicales. ¿Están ustedes de acuerdo en estado de emergencia y tiene lucha en el departamento de Chuquisaca? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en dar un plazo perentorio hasta el 10 de marzo del año en curso para que el directorio deje sin efecto la intención de localizar la molienda y la despachadora en la ciudad de Santa Cruz?
FANSESA no se mueve. Comité Cívico de Chuquisaca, defendiendo los intereses del departamento. La patria es el amor. Continuamos con Debate. Bueno, don René Martínez, están reuniéndose en Sucre representantes de los colegios abogados de Bolivia para analizar también este tema del Poder Judicial. En el interior del MAS se han escuchado varias voces, entre ellas la molestia del presidente de la República, del vicepresidente de la República, de don Héctor Arce y de varias imágenes del MAS. ¿Ya tienen alguna propuesta que puede caer en la susceptibilidad de decir es la propuesta del MAS? ¿Pero existe alguna propuesta? ¿Todavía no existe? Inicialmente saludar y felicitar, qué bien, todavía hay tiempo para recuperar ese tiempo perdido, a que estamentos de esta naturaleza, como los ejemplos que me das, entren de lleno a debatir. A nivel nacional ya se ha provocado una suerte de debate, ya hay preocupación de viejos consultores, digo viejos en el buen sentido de la palabra, que estuvieron acompañando inclusive las reformas judiciales, de esa millonaria cantidad de plata que se había puesto y que después nos dejó como nos dejó, no habíamos cambiado mucho. Y creo que eventos de carácter internacional en América Latina también están entrando en lo suyo. Estos códigos unificados, como el que se está discutiendo en el ámbito penal en la bancada oficialista, han tenido también una similar medida, un similar proceso en la Argentina y en el Ecuador. Está ingresándose de lleno para que vía la construcción de este sistema normativo institucional que es de responsabilidad legislativa podamos incorporar como un eje temático importante, porque te decíamos en principio que la mirada crítica de la opinión es por estos hechos de violencia, es en el ámbito penal, para ir precisando, y se está en esta apertura de debate, por ende sería un poco difícil aventurarse que ya hay rutas preestablecidas. Lo que está claro es que tanto el Ejecutivo, así como el Legislativo, con el propio estamento judicial, y ojalá no sean solamente colegios de profesionales, universidad, hay que darse un jalón de orejas. Los actores institucionales de otrora, que eran inclusive interpelantes de la clase política, por supuesto los partidos tradicionales, estén al nivel de incorporarse en las facultades de Derecho, en las carreras del área de Ciencias Sociales, para incorporar estos ejes temáticos y que nos permita llegar con mayor debate democrático profundizado de varios de estos ejes y que podamos estar en una convocatoria nacional haciendo coherencia con esa desesperación de anuncio de nuestro compañero presidente de que el tema de justicia debiera generarse un gran debate, una gran cruzada, donde instituciones en sus diversas formas de organización, me refiero no solamente a las tradicionales del propio órgano judicial, sino de la sociedad civil, podamos participar en estos ejes temáticos a debatirse. Estoy entendiendo una cumbre. Sí, podemos llamar la forma que se denomine, creo que es de segundo orden, pero sí debiéramos llegar a eventos nacionales donde, recogiendo las miradas propias territoriales, departamentales, de colegios en sus propias estructuras nacionales, nos permitan confluir para abrir una suerte de temario de prioridades y que podamos desarrollar en un tiempo, seguramente a gusto de todos, en el menor tiempo posible, ya la apertura de un proceso de debate con una visión estructural para construir aquello que estamos anhelando todos los bolivianos, una justicia pronta, una justicia oportuna, transparente, no subordinada a intereses políticos, menos a intereses del poder económico que pudieran tener los sujetos en litigio. ¿Algún momento se habló cuando se decía el sistema de salud está mal, estas organizaciones de salud están mal, haremos una cumbre de salud? Se han cambiado hasta ministros, han pasado semanas, meses y años, y la cumbre de salud no se está cumpliendo. ¿No ocurrirá lo mismo con esta cumbre judicial? No creo, porque está en el debate de todos, está en la instancia
allá del comentario de la familia, de las instituciones, porque de alguna otra forma ese universo grande de litigantes que tenemos en el país está vinculado pues a todas las instituciones, no solamente el ámbito de reivindicaciones sociales, como es la crítica a la materia laboral, en muchos de los casos inicia una demanda y que cuando acaba ya ni tu pretensión económica ha sido superada, pues por razón de tiempo, nos está mostrando de que sí se está tocando fondo. Entiendo que lo otro tiene su rumbo, ha tenido su mirada crítica, más parece haber un atrincheramiento sectorial que ha impedido el avance de estos hechos, pero en el caso de la justicia es un tema nacional. ¿Y no será que nos tenemos que designar 2014, 2015, porque este año electoral, al año también es año electoral, y entonces pueden haber variables que no convengan a una cumbre judicial? Wilson, por eso te señalaba, si agarras los casos crónicos que han sido reconocidos por las autoridades judiciales y en muchos de los casos que están denunciados en el Ministerio Público o en algunos casos que están en proceso, y en paralelo abres este proceso de discusión institucional, creo que estás dando señales positivas que más allá de que nos apresure o no nos apresure el tiempo o las elecciones estén de por medio, tengamos ya la posibilidad de discutir este tema en su dimensión estructural. Lo contrario sería, tal vez, quién sabe, inclusive mucho más simple y con menor responsabilidad y de menor costo político, el de decir nomás dejaremos y pospondremos este otro y dejar para no sé para cuándo. Yo creo que no va a ser posible. Las contradicciones que se han generado en diversas instancias, esas denuncias públicas que se ha conocido desde acá, el tiempo de dedicación de nuestras autoridades, una crítica interna de quienes están en las escalas por debajo de las jerárquicas, mirando críticamente, liquidadores que critican a sus titulares, titulares que critican a sus suplentes, creo que nos está mostrando un componente mucho más complejo que nos va a obligar hoy, mañana, mejor si es cuanto antes, para poder asumir con responsabilidad esta mirada de construcción de la nueva visión de justicia. Pero probablemente varios ajustes al sistema judicial, sea en cumbre, sea interna o sea un efecto externo, tendrá que ser modificando parte de la Constitución Política del Estado, y eso no es tan fácil. Veremos, sería demasiado anticiparse si es con la necesidad de modificación constitucional. La dinámica del derecho siempre permite hacer esas modificaciones complejas, nada fáciles, pero yo soy un convencido que probablemente no haya necesidad de llegar a aquellos, sino en el marco de la propia Constitución, haciendo caso de estas denuncias de la opinión pública ciudadana, a gente que ya son crónicos, conocidos, jueces que creen ser más allá, algo más de jueces y que además tienen antecedentes en muchos de los casos multiplicados con denuncias, debieran estar en el seguimiento de la opinión pública nacional para que podamos ir de alguna forma cercenando, mutilando esos males que puedan corroer a todo el cuerpo y en paralelo tomando estas medidas de circulares internas, de combinatorias a que jueces de primera instancia puedan dar aplicación a estas modificaciones de esfuerzos que se está haciendo del legislativo para, en paralelo, estar discutiendo todos los otros ejes temáticos con la sociedad civil, abierta a la sociedad civil y que podamos entrar en una suerte de agenda de prioridades para desarrollar, así sea, en medio camino, si nos encuentran las elecciones, postelecciones, pero está claro que el semáforo está rojo. Así de claro es. Y con ese semáforo rojo, con la incomodidad en este manejo del Poder Judicial, con lo que ocurre internamente y a veces sale a la luz en el Tribunal Constitucional hace una semana, lamentable. En el Tribunal Agroambiental, Antecitos, ¿se llegará a aprovechar con votos para la oposición y para el oficialismo el tema judicial? No, sería un equívoco, sería un error. Y lo que más bien estoy seguro que en eso el colectivo nacional boliviano nos permitirá conminar a las autoridades, que no olviden que los hemos elegido para impartir justicia.
no para ir a los dimes y diretes, no para ir a trincherarse en el cargo buscando pegas o viendo a quienes acomodan, a quienes no. Y creo que eso hay que más bien dejar presente a cada momento. Y si la comunidad ciudadana, esa mirada vigilante natural del colectivo nacional de bolivianas y bolivianos, hace denuncia a temas, a perfiles críticos muy conocidos, que además como instancia interna de control, el Consejo de la Magistratura había señalado de que hay en varias capitales de departamento, podamos consolidar estas denuncias, yo creo que estaríamos coadyuvando a una saludable sacudón, en el buen sentido de la palabra, de poder marginar a gente que ha hecho y está en estos espacios más para lucrar antes que para cumplir la ley. Pero en el ámbito político hay elecciones, este año, generales, senadores, diputados, presidente, vicepresidente, el Poder Judicial, y esta imagen, ¿le ayudan más, le perjudica? Y yo creo que hay que reconocer que es el eslabón perdido, es el eslabón más débil, es el eslabón que obliga a todas las organizaciones políticas seguramente a tener una mirada también de propuesta, de alternativas. Vale decir que no creo que vaya a beneficiar a nadie, yo creo que más bien ha entrado en un descrédito de credibilidad institucional que estaba ya venida a menos, y que la atención en paralelo va a seguir siendo de la opinión pública a ver cómo se definen estos bloques, qué propuestas hay, aunque en muchos de los casos no hay propuestas programáticas, más parece un abrazo de sobrevivencia, y quiero decir así en los términos muy claros, porque hasta estamos encontrando perfiles antagónicos, una extrema radical vinculada a la guerrilla boliviana, con un conservador ultraderechista cívico, me refiero a Loyola Guzmán y Antelo de Santa Cruz. No sé cómo nos podrán convencer a la opinión pública nacional que han encontrado una suerte de coincidencias de pensamiento en el país. Un acercamiento entre dos polos que hasta hace poco se decían imposibles, y no lo dice René Martins, lo dijeron sus propios referentes de cada uno de esos partidos políticos, tanto de Rubén Costas, así como los Verdes, así como el Movimiento Sin Miedo de la Paz. Hoy, con esos coqueteos, con esa farándula de por medio, matrimonios, liderazgos de gente nueva, hoy en acercamientos, y bueno, aquellos que se indicaban de que era la derecha más retrógrada, la derecha separatista, y del otro lado la que decía la radicalidad de quienes nos desafiaron a la convocatoria del 1.000.000 en el Alto de la Paz, hoy por hoy en cercanía, en negociaciones políticas, porque dicen que los habíamos dividido y que necesitan como líderes un reencuentro entre bolivianos. Yo creo que más bien hay una resignación de pérdida de identidad política, y creo que hay más bien una preeminencia de ver cómo sobreviven en esta coyuntura electoral, pero que parece ser más bien un acomodo a lo que significa una necesidad ya anticipada frente a esas muestras, encuestas, que en muchos de los casos por diversos medios de comunicación, por diversas modalidades, han señalado una suerte de preferencia del colectivo boliviano en términos de apoyar y la continuidad de este proceso y reconocer el liderazgo de nuestro compañero Evo Morales. Entiendo que esa marcada diferencia y ese trauma que se ha generado en una oposición está haciendo dejar de lado visiones ideológicas, posiciones políticas, y simplemente una sumatoria de acercamientos para ver si los del Oriente se hacen digeribles, los que pateaban collas en la Plaza 24 de septiembre hasta hace poco, hacen viabilidad abrazándose del MSM en La Paz, y los de La Paz, los que no podían llegar a Santa Cruz, se hacen viable con esa suerte de coqueteos políticos con Rubén Costas. Creo que ese es el escenario, y por el otro lado también está don Samuel Doria Medina, que dicho sea de paso, si me permite una observación muy particular, nos está preocupando mucho.
porque los perfiles chuquisaqueños que se han adherido a esta tienda política, y me refiero a Juan Luis Gantier, a Chunca Gutiérrez, los que nos habían hecho jurar a los chuquisaqueños, a los sucrenses en particular en la Plaza 25 de Mayo, defender militantemente a Fancesa, hoy con alianzas políticas. No sé cómo nos podrán explicar los intereses todavía en demanda de ese pago por las acciones que tenía esta única copropietaria privada, que tuvo la habilidad de invertir 26 millones dudosos, porque nunca lo hemos visto contantes y sonantes en la región, y después con una pretensión de un fallo judicial, con una pretensión de demanda de cobrar algo más de 100 millones, no sé cómo nos convencerán de que hay cariño por la región. Porque no olvidemos, el cementerio Samuel Doria Medina está más en su intención de resguardo de sus inversiones, porque considera de que puede haber en corto plazo la restauración oligárquica, y seguramente el camino de las privatizaciones estará en mente de este personaje que nos ha dejado, por lo menos en el mercado nacional, estrangulada Fancesa y por supuesto Soboce por encima de nuestra única factoría que tenemos los chuquisaquenses y los sucrenses en particular. Y para volver al tema judicial, este nuevo Estado, el Estado plurinacional, que el MAS impulsa hacia el socialismo, ¿tendrá en el Poder Judicial una representación socialista? ¿Estaremos ahí también con esa visión, una representación plurinacional? ¿Habrá cambiado en algo o solamente ha cambiado, como ha dicho el presidente, la forma de vestir? Después de la pausa. De acuerdo, Wilson. Después de la pausa. Ya vuelve Debate. Música, cultura, danza y pandillas en la entrada nativa intercultural autóctona Pucara 2014. Domingo 9 de marzo en las zonas santas de Barrio Belén, Carapuncu, y el domingo 16 de marzo en las zonas altas del Mercado Distrital Ajastambo, a partir de las 10 de la mañana. Premios en efectivo para todas sus categorías. Informes e inscripciones en la Subalcaldía del Distrito 3 y la Administración del Mercado Lajastambo. Podrán participar las juntas vecinales de todos los distritos. Ve y sé parte de esta fiesta cultural. Pucara 2014. Gobierno Autónomo Municipal. Gestión Moisés Torres Chivé. Equipo de búsqueda y rescate SAR Ejército Chuquisaca. SAR Ejército Chuquisaca es una institución de servicio a la comunidad en atención de emergencias y rescates. Ven y atrévete para ser instruido integralmente en materias militares como orden cerrado, entrenamiento físico militar, sobrevivencia, comunicaciones, campismo, asimismo materias de especialidad SAR, como primeros auxilios, manejo de cuerdas, montañismo, natación, desastres, búsqueda y rescate en tierra y agua, con el único fin de cumplir la sagrada misión en áreas aisladas o de difícil acceso. Regimiento de Infantería 2 Mariscal Sucre. Inscripciones en la región militar número 4, calle Ravelo número 1. SAR Ejército Chuquisaca, para que otros puedan vivir. Jóvenes en una acción voluntaria sin fines de lucro. Te esperamos para salvar vidas. El pueblo le dijo no a la instalación de molienda y embolsadora de Fancese en Santa Cruz. Con una multitudinaria participación del pueblo, la marcha convocada por el Comité Cívico mostró su compromiso con la defensa de los intereses del departamento y rechazó los intereses sectarios y personales que intentan localizar la molienda de cemento y embolsadora de Fancese en Santa Cruz. El pueblo no lo va a permitir y que está dispuesto a seguir combatiendo las calles, iniciar otro tipo de medidas mucho más radicales. ¿Están ustedes de acuerdo en estado de emergencia y pie de lucha en el departamento de Chuquisaca? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo en dar un plazo perentorio hasta el 10 de marzo del año en curso para que el directorio deje sin efecto la intención de localizar la molienda y la despachadora en la ciudad de Santa Cruz? Fancesa no se mueve.
Comité Cívico de Chuquisaca, defendiendo los intereses del departamento. La patria es el amor. Continuamos con Debate. Y hablábamos fuera de micrófono desde el punto de vista ideológico. ¿Este Poder Judicial responderá a la ideología de socialismo que apoya el MAS? ¿Querrán cambiar cuando hayan los de la derecha a otra ideología? ¿O el Poder Judicial no tiene contenido ideológico? Nuestra Constitución es un pacto social en términos sociológicos. En términos políticos es ese pacto que hace que todos los bolivianos estemos subordinados a su visión de construcción del Estado plurinacional. Por lo tanto, te decía, esta construcción de nueva visión de justicia tiene que reflejar los contenidos y el norte de Estado que se ha otorgado ya en la Constitución. Entonces, vale decir que la proyección que ya está aprobada, no por el oficialismo, no por la oposición, ni por agrupaciones, por la propia voluntad colectiva del pueblo boliviano. Nuestra Constitución es el norte de construcción y los extremos tiene que cimentarse esa nueva visión de justicia. Y entonces, a eso le llamo judicial, institucionalidad. Ideológicamente ya responde a la tendencia... Ha tenido un avance con la democratización de esos perfiles que otrora, si te das una vuelta para ver quiénes formaban parte de estas jerarquías en el órgano judicial, siempre han sido de clase media, intelectual, de esa élite dominante que en todo tiempo ha tenido ese privilegio de impartir justicias simplemente perteneciendo a una élite dominante. Hoy por hoy ha habido una democratización, se ha abierto esa participación de varios estratos, de indígenas, de originarios, de campesinos, y creo que este paso inicial, que estoy seguro va a ser profundizado en las próximas elecciones, nos va a permitir una diversidad, pero también con una exigencia. Si se sigue manteniendo la forma de votación por parte del soberano por voto, va a haber una mayor exigencia en la evaluación de méritos, la evaluación cualitativa de formación de lo que van a significar los futuros postulantes a estos cargos jerárquicos. Y entonces, ¿podemos decir que este Poder Judicial, así como está, es fruto de la tendencia al socialismo? Entiendo que simplemente lo que ahora se ha hecho es un primer paso con ese cambio de modalidad de elección. No son más los dueños de partido que eligen, sino se tuvo con este procedimiento, con muchas observaciones, probablemente con errores, probablemente que todavía estuvieron colgados intereses políticos de por medio, pero bueno, ese es el resultado. Pero esta primera experiencia en un segundo momento, muy en paralelo a discutir estos males recurrentes de la justicia, va a permitir cimentar, va a permitir dimensionar la necesidad de identificar mejor a qué perfiles de bolivianas y bolivianos consideramos necesarios para el manejo institucional del órgano judicial en tu país. Un minutito me queda, René. Ideológicamente, el Movimiento Sin Miedo y el MAS son casi lo mismo, le pregunto a usted, porque usted entró por el MSM y está en el MAS. Y habíamos resignado en su momento, precisamente por esas contradicciones, precisamente por esa traición que en determinado momento se dijo. Esta es una alianza estratégica con el proceso de cambio. En otras palabras, no lo dijo René Martins, lo dijo el principal del Movimiento Sin Miedo, es un matrimonio sin divorcio. En el momento en que cuestionaron históricamente que el primer grito libertario no fue el 25 de mayo, asumimos el alejamiento. En la consumación de esa convocatoria del Miñón, asumimos la renuncia irrevocable. Ese hecho, sumada a lo que se acabó hasta hace poco, de intentar reabrir supuestamente para sorprendernos con ingenuidades de que el tema de la capitalía no estaba definido, creo que ha sido ya la locura, la desesperación de un liderazgo que quiere hacer convocatoria con un tema muy, muy debatido que en mi criterio ya estaba definido. Gracias, Wilson, el agradecido soy yo por la oportunidad.
Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. El canal. Ariel, claro que sí, un éxito total, comadrejas. Hemos vendido más de 50 manillas cabeza. Esto es increíble, un éxito bárbaro.